Estimados amigos, buenos días. Hoy con un nuevo tema de prevención de riesgos mayores. En particular, vamos a analizar brevemente lo que es QRA, que viene del inglés Quantitative Risk Assessment. Es una sigla acuñada en los países anglosajones, un acronismo que viene a ser algo así como evaluación cuantitativa de riesgos. Se aplica solamente en casos de riesgos mayores, riesgos como ser explosivos, riesgos químicos sobre empleados o sobre población, riesgos radioactivos. Este tipo de riesgos industriales mayores son evaluados por distintas herramientas. Ahora vamos a comentar alguna de ellas también. Mi nombre es Héctor Ecay. Nos dedicamos a la prevención de riesgos industriales mayores, a los izajes críticos y al factor humano en ambientes industriales, a la Human Reliability. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el desarrollo de esta conversación. Los principales modos del QRA o los principales modos de análisis del QRA son daños a la comunidad. En general, este es el principal objetivo, tanto social como individual. Daño a los empleados. Dentro de la comunidad se buscan también las afectaciones a colegios y a hospitales. Algunos persiguen también el objetivo adicional de mensurar el daño a las instalaciones de la empresa y los daños a la empresa en términos de marca y daño financiero económico, liabilities y responsabilidades penales y civiles. Algunos de los mecanismos que se analizan en el QRA es proyección de escombros por explosión, radiación térmica por flamas, liberación de tóxico para cualquier mecanismo de falla en cañerías y recipientes a presión, y ondas de presión. Estos son normalmente, hay otros, pero estos son los más asiduos. Esta evaluación de Quantitative Risk Assessment, QRA, es requerida en los países europeos, en los países de Europa, en los países en Estados Unidos, en los estados de Estados Unidos, en Canadá, como mandatorio. Es decir, ya sea por la OSHA o ya sea por Seveso, la legislación de riesgo mayor. Acá en la resolución 743, en la Secretaría de Riesgo del Trabajo en Argentina, esto no aparece como mandatorio, pero aparece como sugerido el Quantitative Risk Assessment. El Quantitative Risk Assessment va a depender también de si uno lo tiene que elaborar en función de los requerimientos que tienen las instituciones internacionales. Por ejemplo, las entidades financieras internacionales suelen pedir una evaluación de riesgo cuantitativo antes de otorgar créditos. Los estados, como dijimos, los estados provinciales, los estados municipales en algunos casos, frente a la presión de la comunidad, quieren evaluar bajo normas internacionales su situación de riesgo. Muy bien, continuemos un poquito más. ¿Cuáles son estas consecuencias que se ponderan en un Quantitative Risk Assessment? Como dijimos, las consecuencias sobre la marca, las consecuencias en el lucro cesante, los contratos nacionales e internacionales incumplidos, la posibilidad de generar responsabilidades civiles sobre muertos y heridos, las posibilidades de generar responsabilidades penales sobre gerentes y supervisores de procesos riesgosos, las consecuencias materiales sobre instalación, las consecuencias materiales sobre la comunidad,
deterioro de las relaciones con organismos nacionales e internacionales. Es muy importante reconocer cuáles son los mecanismos de falla mayor que cada proceso tiene. Cada responsable del proceso tiene que saber claramente cuáles son sus mecanismos de falla mayor. Después, cuantificarlos. Después de cuantificarlos, ponderarlos dentro de una matriz que tenga validez internacional, normativa. Entonces, a partir de ahí, poder recién ahí aplicar tratamiento al riesgo para disminuirlo y llevarlo a valores residuales compatibles con la responsabilidad social. Una de las principales instituciones que legisla este tema es el HCE británico. En la imagen estamos observando distintos tipos de matrices de riesgo que se utilizan. Muchas de ellas son normativas, otras son de construcción por cada empresa. Las empresas también tienen sus matrices de riesgo. Las matrices en general contabilizan probabilidad y consecuencia, pero tenemos matrices que llegan hasta 6 variables de riesgo. O sea, no solamente las 2 variables. Las matrices más simples comienzan con consecuencias simplemente, como es por ejemplo la matriz de la resolución argentina de prevención de riesgos mayores. Después tenemos matrices que solamente ponderan la probabilidad de un evento mayor. Otras matrices, que son las más difundidas en los estados, ponderan la cantidad de fatalidades humanas contra las probabilidades de esas fatalidades. Esas se llaman matrices de riesgo social. Después están las matrices de las empresas especialistas, las empresas que tienen factores de riesgo y que han desarrollado departamentos de gestión de riesgo. Esas matrices de 3 sectores, verde, amarillo y rojo, que mensuran cuantitativamente probabilidad de consecuencia, sirven como un primer paso para poder autoevaluar la situación de riesgo en la que se encuentra. Bueno, y así hay muchas matrices que nos permiten ponderar, y algunas son necesarias o imprescindibles desde un punto de vista legal. ¿Cuál sería el proceso normal? El proceso normal frente a una empresa que genera riesgos mayores. Riesgo mayor es cuando nosotros tenemos normalmente en la legislación, cuando nosotros a partir de un evento único, podemos generar de 5 a más de 10 fatalidades en ese mismo evento. Normalmente es 10 fatalidades. De 5 a 10 fatalidades en un solo evento, si podemos superar esa cantidad, nosotros entraríamos en lo que se refiere un riesgo mayor. Los otros riesgos son riesgos que se manejan por el área de seguridad industrial. En cambio, los riesgos mayores se manejan por áreas específicas de riesgo. La gestión de riesgo es especializada. Tanto se puede manejar en el área de seguridad del proceso, en el área de proceso o en el área de seguridad, pero con una seguridad especializada. Así que el proceso inicial es un screening con un hazard identification. Se hace un proceso de identificación donde se sacan 3 o 4 escenarios, pocos escenarios quiero decir, que son susceptibles de ser tratados como mayores, y a partir del hazard identification se construyen esos escenarios, y a partir de esa construcción del escenario se calculan las probabilidades de liberación o de incendio o del riesgo que estemos cuantificando. Se calculan esas probabilidades y se calculan en un modelo de 2 variables, el más simple, se calculan las consecuencias. A partir de ahí se meten los algoritmos, donde los algoritmos a través de software y matemática en planillas de cálculo se logran los valores de QRA. Esos valores de QRA después se comparan o se contrastan contra las matrices de riesgo oficiales o propias de las empresas, y de ahí se van sacando la conclusión
de cuáles son las prioridades de riesgo para esa empresa. A partir de tener las prioridades de riesgo, en este orden que vamos fijando, se aplican también cuáles son las herramientas. Si hay necesidad de construir HACCP, si hay necesidad de construir FEMEA, si hay necesidad de construir LOPA, si después vamos a tener que pasar a los árboles de falla y los árboles de evento, si necesitamos HRA, Human Reliability Assessment, todo esto está normado, está legislado. Así que bueno, el QRA puede ser el comienzo de un tratamiento de riesgo que, digamos, salve a la empresa de quedar fuera del negocio por liability, por responsabilidades frente a sus eventos mayores. Son muchas las empresas, ustedes recordarán, que han quedado fuera del camino o que han quedado lesionadas seriamente después de los eventos mayores. Los costos de responsabilidad, los costos de lucro cesante, los costos de marca, todo eso hace imprescindible este screening de HACCP, de escenarios y QRA. Esta ciencia está muy ligada a la seguridad del proceso, muy ligada, no es exclusivamente seguridad del proceso, pero es muy importante entender que está ligado con la seguridad del proceso. En la imagen pongo a manera de ejemplo mecanismos de fallas sutiles del QRA. Los más evidentes quizás usted ya los ubica: las pérdidas de sustancias tóxicas, las explosiones de calderas, las pérdidas a través de sustancias tóxicas a través de cañería, la explosión de tanques que tienen combustible por corriente electrostática. Bueno, todos esos son ejemplos, ¿no? Ahora estoy proyectando una imagen de un caso que me sorprendió, que es, se incendian o explotan inclusive dos tanques de combustible espontáneamente después de un temblor Richter grado 4 en California. Increíble, qué sutil escenario, ¿no? A partir de este tipo de eventos hemos empezado también a considerar en aquellas zonas sísmicas los escenarios de accidente mayor que devienen hasta de tsunamis, de sismos o de cualquier otro factor meteorológico como son los tornados. Así que bueno, ahí vemos la imagen de la empresa NuStar Energy en 2019 en Crockett, California, donde se encienden espontáneamente dos tanques solamente por los mecanismos de fricción y vibración que generaron el temblor. Es curioso que existen mecanismos sutiles, ¿no?, de riesgo mayor. Mecanismos sutiles tienen que ser descubiertos a través de la etapa del Hazard Identification, el screening que uno hace a la facilidad. Bueno, espero que estas breves reflexiones del QRA, vamos a seguir teniendo, Dios mediante, vamos a seguir teniendo este tipo de charlas. Así que bueno, solo despedirme como hacemos siempre. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere, y les dejamos una reflexión muy importante para estos tiempos. Así que bueno, les dejo a todos un gran abrazo y seguimos, Dios mediante, en contacto. Hasta luego.